al final 6 moléculas de dióxido de carbono más agua nos dan una molécula de azúcar y nos dan oxígeno. Eso es lo que se produce. En este proceso la energía luminosa se transforma en energía química. Entonces los organismos fotoautótrofos son organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis, y para que nosotros ya sea analicemos o ya sea diseñemos un fotoreactor, hay varios temas que son importantes. En los reactores que habíamos estudiado hasta ahorita importaba mucho la transferencia de masa, el mezclado, cómo asperjar el aire. Algunos de estos temas pueden aplicar también a esto, pero en el caso de los fotoreactores, estos temas son también muy importantes. Por ejemplo, el suministro de luz, el suministro de dióxido de carbono, la remoción del oxígeno generado por la fotosíntesis y el control de la temperatura. Este tema es común a todos los reactores, obviamente, ¿no? Y esto es relativamente fácil de controlar. De hecho, la temperatura y el suministro de nutrientes en general se pueden controlar bien. En este caso, quizás el dióxido de carbono podría tener alguna dificultad, pero los que son un poco más difíciles de controlar para los otros reactores es el suministro de luz y la remoción de oxígeno en medio. ¿Por qué es importante remover el oxígeno que se produce durante la fotosíntesis? ¿Por qué se imaginan ustedes? Porque si no inhibe el crecimiento. ¿Por qué inhibe? Es un producto que ellos se Claro. Es muy oxidante, ¿no? ¿Ah? Muy oxidante. El oxígeno molecular en sí no es el oxidante más potente que hay, pero tiene algún potencial oxidante, y más en presencia de luz. Pero entonces si no nos interesa como tal el oxígeno y nada más sirve para el movimiento del cultivo, podríamos usar algunas técnicas de las que hablamos antes en los reactores agitados o de Airlift para, en vez de, por ejemplo, aumentar el KLA, ajá, sí podríamos utilizarlos al revés de como se utiliza en fermentadores, hay que utilizarlo al Sí, de contrario. hecho, esto que dice Vero, eso es justamente lo que se hace. Ah, Después de cierta longitud de reactor, tiene que haber una etapa en donde se puede someter el cultivo a aire, y el aire va a disolver el oxígeno en el medio, puede estar arriba de la saturación. Ok, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, para los fotoreactores lo que hay que entender muy bien es la curva dosis-respuesta. Esta curva describe lo que sucede cuando la luz es el factor limitante de la fotosíntesis. En muchas condiciones, por ejemplo, si yo pongo poquita luz, el factor limitante para el crecimiento va a ser que no hay luz. Para las plantas sucede eso en la cotidiana. Entonces, por eso es importante entender esta curva dosis-respuesta. En esta curva dosis-respuesta, todas las células reciben la misma cantidad de energía luminosa. Esto puede ocurrir cuando se trata de una capa delgada de microorganismos, de microalgas, o en cultivos de muy baja densidad celular. Si yo tengo estas características en mi cultivo, si yo irradio, pues todas las células reciben la misma cantidad de energía. Y cuando yo estudio la relación dosis-respuesta, generalmente en la fotosíntesis se observa este comportamiento.
Aquí ustedes pueden ver la velocidad de fotosíntesis que aumenta conforme se incrementa la energía luminosa. Aquí, esta es la tasa de fotosíntesis, esta es la energía luminosa. Y a bajas dosis de energía luminosa, el aumento es prácticamente lineal. Pero si seguimos incrementando más y más la cantidad de iluminación, eventualmente esto se empieza a ajustar y adquiere una forma como de tipo monótono, como caermente. Es decir, la energía luminosa que yo aplico en esta zona ya no es tan eficiente como la que apliqué en esta zona, ¿no? para que se vea reflejada en una más rápida fotosíntesis. Ahora, por otro lado, recordemos que este tipo de gráfica se obtiene cuando todas las células reciben exactamente la misma cantidad de energía luminosa. Por otro lado, si yo mido la fracción convertida en energía fotosintética, yo veo que al aumentar la energía luminosa, la eficiencia de transformación se hace menos eficiente. Es decir, si yo irradio con una energía de este nivel, la eficiencia está bastante baja. F es la fracción de energía incidente, la fracción de la energía incidente convertida en energía química, y esta eficiencia disminuye conforme aumento yo la intensidad de la luz. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ahora, entonces, de esta figura es fácil ver que la disponibilidad de la luz va a determinar la velocidad de fotosíntesis, y si determina la velocidad de fotosíntesis va a determinar la velocidad de producción de ATP y va a definir la velocidad de crecimiento del microorganismo, en este caso de la microalga. Es decir, si yo aumento la intensidad de luz, muchas veces debería esperar un aumento en la velocidad específica de crecimiento. Debería esperar normalmente un aumento en la productividad medida por mu por x, pero esto ciertamente ocurre solo hasta cierto límite. Y ocurre solo hasta cierto límite porque cuando la intensidad de la luz es muy alta, la energía incidente puede llegar a niveles que causan inhibición de los fotosistemas celulares. Y esto puede deteriorar el cultivo e incluso causar un daño irreversible o incluso causar la muerte de las semillas. Si la intensidad de luz, pongan una gallina amarrada en el sol y no les dura ni una mañana, ¿sí? Y vas a morir de esos tiempos. Bueno, y es que no son fotosintéticos, ¿sí? Ok. Ahora, esto es como se vería un cultivo de alta densidad celular de microalgas, más o menos. El tema es que en estos sistemas de carrusel que ustedes ven aquí, normalmente la concentración de microalgas es menor a medio gramo por litro. Medio gramo por litro. Si ustedes comparan este medio gramo por litro con 100 gramos por litro al que podemos nosotros cultivar las levaduras y las bacterias, ustedes ya lo vieron en los cálculos que hicieron, que
que con ciertas estrategias pueden cultivar ramín a más de 100 gramos por metro. Es mucho más eficiente. Pero entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué en estos cultivos no se puede obtener más densidad celular? Bueno, yo creo que tiene que ver con la contaminación. Bueno, estamos hablando de los reactores abiertos, ¿no? Sí. Pues por la contaminación, y porque es difícil medir, bueno, no medir, sino conservar o mantener las variables, la temperatura, pH. También depende mucho de la altura que tiene, porque a veces cuando Claro. vamos todavía mezclado, a muchos se quedan abajo y no se La de radiación. Claro. Sí tienen que ser no tan altos. Sí, por ahí van, pero varias de estas cosas que ustedes dicen es cierto. O sea, en parte, a muchas de las células no les llega luz. De todas les llega dióxido de carbono. En estos sistemas abiertos, normalmente el dióxido de carbono tiene que difundirse desde la atmósfera hacia el líquido. Sí, claro. Hay que concentración de CO2 en el medio ambiente. Punto 3, no sé. Dice que a aproximadamente 400 partes por millón. Uy. Es una concentración muy baja, ¿no? Sí. Y de hecho el aire no lo estamos burbujeando aquí. No, más bien se usan Entonces el maletas. transporte de masa es superficial. Entonces de aquí hay que se disuelve. Ahora la luz también afecta. Entonces todo eso hace que solo se alcance menos de medio gramo por litro. Y la contaminación, porque justamente, bueno, de que estoy investigando para hacer mi tema de tesis, elegí de tema los cocultivos. Y bueno, ahí hablan mucho de la justificación de por qué usar cocultivos, no nada más microalga, sino microalga hongo, microalga bacteria, porque dicen que justamente pues en este tipo de reactores, pues cuando pones una cepa pura o arsénica, pues no se contamina así, ¿no? En cambio los consorcios o cocultivos pues son la tendencia ahorita en este tipo de reactores, porque pueden lograr Bueno, a ver, ¿qué harían para que esto cambiara? pues depende de lo que quieres. ¿Qué desventaja le ven a cultivar un cultivo a medio gramo por litro en relación a cultivarlo a, por ejemplo, 100 gramos? porque estás ocupando muchos recursos para La productividad. Bueno, generalmente eso, si no me recuerdo, se ocupa para el tratamiento de aguas. Exacto. Es que eso Y para producir pigmentos como están aquí. Bueno, sí. es que según yo hay justo dos abordajes, ¿no? Dentro de las algas. Uno es como, ¿qué quieres? Consumo de sustrato, que sería como la remediación de aguas residuales, o producción de biomasa. que es Vamos a pensar en producción de algún producto, ya sea biomasa o ya sea... yo los haría en fotoreactores cerrados, no los haría en abiertos. ¿Qué desventajas de estos sistemas? Se puede contaminar un poco más fácil. Y si necesitan, no necesitan ser unas cepas especialmente puras, sino mezclarlo con... Ahora mira, tengan en cuenta que un sistema a esta densidad celular para la misma cantidad de producción va a consumir 200 veces más agua. 200 veces más agua. Claro. Este proceso comparado con este requiere 200 veces más agua. Por eso se usa Quiere agua decir que si este contaminada. proceso requiere 1 metro cúbico de agua, este va a necesitar 200 metros cúbicos de agua. Sí, por eso no se usa agua Y limpia. también el agua residual también es más o menos en esa proporción. Sí, es mucho desperdicio de agua potable. Entonces, esas desventajas
además el producto es muy diluido y luego necesitas equipos de separación también muy grandes, lo cual aumenta la inversión. Pero ya bueno, hay técnicas ya de sobre biofloculación, okay, Claro, pero de todas maneras nada es muy bello. Lo Sí, ideal es claro. que salga muy concentrado del reactor, ya no tengas que hacer nada. Sí, pues, sí. Achicar el reactor, pequeños reactores. Vamos a ver. Entonces los inconvenientes de una baja densidad celular, baja productividad, fácil contaminación, costosa recuperación del producto y enormes cantidades de agua requeridas y aguas residuales. Entonces, en muchos lugares, usar este tipo de sistema que se usaron hace 30 o 40 años sobre todo, todavía se siguen usando, pero en la biotecnología moderna ya usar esos sistemas ya es un poco arcaico, sobre todo por temas de consumo de agua. Entonces ya vimos la desventaja. Miren, aquí hay los sistemas. Miren cuántas fotos les mostré de estos sistemas, que hay muchos todavía. Ahí, si llueve, entonces el agua beneficia. El agua que beneficia el cultivo, quién sabe. Tal vez Si es en la no. Ciudad de México, quién sabe. No, porque sería lluvia ácida, ¿no? Y cambia todo el pH. Pero normalmente con los volúmenes de agua son tan grandes que el efecto quién sabe, no es tan importante. No sabemos, depende si es un sitio muy lluvioso o poco lluvioso. Claro. Depende de muchas cosas. Ok. Es muy importante que entendamos bien esta imagen. Esta imagen lo que trata de representar es una parte de un reactor de carrusel. Vamos a decir que si yo saco una fotografía por aquí, por este lado de aquí para acá, yo vería esto. Veo que hay agua y veo que esa agua tiene una profundidad que está dada por esta distancia que se conoce normalmente como ruta luminosa o trayectoria de la luz. Cualquiera de los dos nombres se usan distintamente. Y básicamente esta ruta luminosa es la distancia que tiene que viajar un haz de luz a través de todo el espesor del reactor. Ahora, en esta imagen ustedes pueden ver que la energía luminosa entra por acá y lo que se trata de ilustrar esta imagen es que si el líquido está en movimiento, las células que están en ese líquido también están en constante movimiento. Entonces, estos círculos que ustedes ven aquí tratan de mostrar una célula y cómo se mueve esa célula en el reactor. Entonces, esas células, si partimos que está en el fondo del reactor, está en una zona oscura donde no le llega la luz, y luego, por el movimiento del líquido, eventualmente esa célula se mueve hasta que alcanza esta zona que se conoce como la zona fótica. Bueno, esta zona es la zona fótica. Luego en esta otra zona hay algunos efectos de sombreado, le llega menos luz, pero le llega. Y luego finalmente, después de que viajó la célula desde el fondo hasta la parte de arriba del líquido, pues otra vez empieza a descender y entra a la zona de oscuridad. Quiere decir que en un reactor real, una célula recibe la luz de manera intermitente. Es decir, esta célula se va moviendo así, 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 así. Y esa luz que recibe la célula de manera intermitente tiene cierta frecuencia y ciertos periodos de luz. ¿Ok? Es decir, a pesar de que yo esté iluminando por acá de manera continua, las células no ven que están iluminadas continuamente, sino lo ven en forma intermitente.
Entonces aquí tenemos periodos de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Así está sometida la señal. Ahora, en los cultivos de alta densidad celular, las células más cercanas a la superficie iluminada impiden la penetración de luz. De hecho, en un cultivo de alta densidad de microalgas, se estima que la luz penetra un par de milímetros, 2, 3 milímetros, sin problema. Pero más allá ya no va a penetrar mucho la luz por efectos de sombreado. Entonces, las células alejadas de la superficie no reciben luz por el efecto de sombreado. Aquí también lo pueden ver, por ejemplo, en este reactor, por esto que trata de dibujar un reactor en lo que se está iluminando por aquí, la zona que está iluminada sería esta, y aunque como le pongo una propela ahí, pues las células se están moviendo, están recibiendo la luz, pero no de manera continua, la están recibiendo de manera interna. ¿Ok? Sí. Entonces, la luz disponible para una sola célula depende, desde luego, de la intensidad de la luz, pero también depende del movimiento del fluido y sobre todo depende de cuánto tiempo una célula permanece en la zona fótica. En cultivos de alta densidad, el medio del cultivo está en constante movimiento, las células solo están expuestas por breves instantes a la luz, y estos breves instantes pueden ser desde milisegundos a unas cuantas décimas de segundo. Es decir, la célula ve la luz y otra vez se mete a fondo. De acuerdo a este esquema que ya les había dicho. Ahora, aquí lo que debemos tener muy claro es que el factor que determina la actividad fotosintética es la cantidad de energía disponible para cada célula individual. Es decir, más que la energía radiante incidente, lo que importa es cuánto recibe de manera individual cada célula. Si ustedes recuerdan la curva dosis-respuesta que yo les mostré, es una curva que es teórica en el sentido de que solo aplica esa curva cuando el espesor de células que están recibiendo de radiación es muy chiquito y todas reciben la misma cantidad de luz. En los reactores o fotobioreactores eso no ocurre así. Ahora, conforme la densidad celular se incrementa, pues los efectos de sombreado se vuelven más drásticos. Tanto que es posible evitar la fotoinhibición aún a altas intensidades de luz incidente. Es decir, en un reactor real, yo puedo hacer un estudio donde pongo por un lado una capa delgadita de células, hago mi curva de dosis-respuesta y digo, a tal irradiación ya no puedo suministrar las células porque hay fotoinhibición. Pero cuando tengo un cultivo ya real y bien mezclado, yo puedo seguir subiendo la intensidad de la luz y no veo efectos de inhibición. Y no se ven efectos de inhibición porque las células no están expuestas de manera continua, sino intermitente. Entonces, muchas veces, para determinar la irradiación óptima, se tienen que hacer experimentos en las condiciones para poder encontrar cuáles son las condiciones óptimas, que no tienen que ver con la curva dosis-respuesta. ¿Okay? Entonces, en cultivos de alta densidad celular no hay una disminución significativa de la eficiencia al aumentar la intensidad. Otro beneficio de esta exposición intermitente a la luz, que yo puedo tener mucha irradiación
y la eficiencia de transformación de luz a energía de la célula se puede seguir manteniendo porque la exposición es intermitente. Entonces, normalmente en un cultivo de alta densidad celular yo espero tener una mayor eficiencia y la fotoinhibición puede no presentarse a elevadas intensidades de luz. Esto debido al autosombreado. ¿Okay? Entonces, acuérdense ustedes que esta curva es una curva media ideal y en la realidad las células están expuestas no a luz continua, sino a una luz intermitente. Y por ejemplo, ¿no se podrían diseñar medios de cultivo que tengan el efecto Tyndall? El efecto Tyndall. ¿Por qué el efecto Tyndall? Para que la luz se disperse por todo el medio. No, porque en este caso las microalgas tienen sus fotosistemas, ¿no? Y captan la luz, ¿verdad? Tienen no sé bien cómo se le llama, pero es como un ojito, algunas tienen. O sea, el efecto Tyndall, la luz se refleja, pues son partículas inertes que reflejan la luz. Es lo que entiendo. ¿A eso te refieres? Sí. En este caso, tienes partículas células que no solo no reflejan, sino captan la luz, tienen otros sistemas para captar. Absorber. Y hay unas que tienen flagelos y viajan a la luz con ese ojito. Peroxisoma, ¿no? Creo que se llama. Bueno, entonces, ahora dice, para describir la disponibilidad de luz para una célula, hay dos parámetros que se usan principalmente: la relación de periodos luz-oscuridad y la frecuencia de los ciclos luz-oscuridad. Por ejemplo, la frecuencia Ahí está el borrador. por ejemplo, aquí podría ser así. Luz, oscuridad, así. O podría ser así. Esta es una mayor frecuencia comparada con esta. Y luego, si esto lo hago más ancho, aquí luego más ancho, los periodos de luz-oscuridad también son distintos, ¿no? Aquí tengo un periodo de luz-oscuridad distinto al que tengo acá. Entonces, realmente para la fotosíntesis de sistemas reales lo que importa son estos dos parámetros: relación de los periodos luz-oscuridad y la frecuencia de los ciclos luz-oscuridad. Ok. Ya vimos que la ruta luminosa o trayectoria de la luz, como ustedes quieren llamarle, es la distancia transversal que debe recorrer un fotón para pasar a través del bioreactor. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen la ruta luminosa. Ustedes pueden ver también que esta trayectoria de la luz en un reactor de tipo carrusel está determinada por la profundidad de líquido en el reactor. En un reactor de placas, la trayectoria de la luz sería la separación de las placas en un reactor de placas,
y el diámetro del tubo en un reactor tubular. Esa es la trayectoria de la luz. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros al diseñar un reactor aumentamos la trayectoria de la luz? Por ejemplo, en otras palabras, creo que estaría haciendo aumentar la profundidad en un reactor de carrusel. ¿Qué es lo que pasaría? Pues sucede eso que dijo, el efecto del sombrero, ¿no? O sea, bueno, no va a llegar la luz abajo. Por ejemplo, ¿qué sucede en términos de la frecuencia y de la relación de los periodos luz-oscuridad al aumentar la trayectoria de la luz? Pues la frecuencia es más larga. Ok. O sea, van a recibir luz cada más La tiempo. frecuencia es menos, ¿no? Ah, la frecuencia es menos. Y los periodos luz-oscuridad. Más largos. Son más largos. Luz-oscuridad. Si yo aumento, tengo esta profundidad en un reactor de carrusel, si yo lo aumento para abajo, ¿qué más? Lo hago más Ancho. profundo. ¿Qué es lo que sucede en términos de periodos de oscuridad? Pues las ondas van a hacerse más largas. Hasta la distancia A ver, de las a ver, ondas. uno por uno. Si no, a ver. Pues las zonas más grandes tardarían más en llegar a Sí, eso que dice Ángel es cierto, pero fíjense ustedes que si yo aumento la profundidad, lo que estoy aumentando es la zona oscura. Sí, claro. Nada más. La Pero zona va a óptica haber se más queda igual. oscuridad. Más bien entonces la tienes que hacer de más área en vez de hacerla más profunda. Entonces la trayectoria de la luz debe ser lo más corta posible, Claro. porque eso hace que los periodos de luz-oscuridad sean más Tengan más frecuentes y el cociente sea también más alto, ¿no? Lo que tiene que quedar muy claro es que si yo hago más profundo la profundidad, lo que estoy aumentando es el área oscura o el volumen oscuro, y eso no sirve de mucho. Lo que estoy aumentando es volumen inútil. Entonces, de manera intuitiva, ustedes pueden ver que más bien esto lo tengo que reducir lo más posible y esta profundidad hacerla lo menos posible para aumentar la zona fótica y reducir la zona más oscura. Eso es lo que se hace en los reactores, sobre todo en los reactores modernos. Entonces, ya vimos que la trayectoria de la luz está determinada por la profundidad, por la separación entre las placas en un reactor de placas y por el diámetro del tubo. Entonces, una mayor trayectoria de la luz implica disminuir el volumen iluminado en relación al volumen no iluminado en el fotoreactor. También una mayor trayectoria de la luz implica disminuir la frecuencia promedio con la que las células son expuestas a la luz y disminuir la relación de los periodos luz-oscuridad. Todo esto es negativo desde el punto de vista del desempeño de un reactor. Entonces, esto debemos de evitarlo y más bien al contrario, lo que debemos de hacer es hacer que la trayectoria de la luz sea el mínimo posible. Bueno, ahora, lo que en la práctica se hace es que cuando se va a construir un fotobioreactor tubular, hecho de tubos, normalmente, por ejemplo en este caso un reactor experimental como este, se puede hacer con un diámetro de 1 a 3 centímetros. Un reactor industrial se puede hacer de entre 5 o 8 centímetros de diámetro y no más, para que la zona oscura, para minimizar la zona oscura.
Simplemente aplicando esta estrategia de minimizar la trayectoria de la luz, muchas veces se pueden hacer cultivos de alta productividad y de alta densidad celular. Entonces, una de las claves para tener cultivos de microalgas de alta densidad celular es reducir la trayectoria de la luz, sobre todo principalmente en reactores tubulares. Ahora, otro tema que es muy importante para que las células reciban una dosis apropiada de luz es el mezclado. El mezclado permite que todas las células puedan acceder a la zona fótica. El tiempo que las células pertenecen a las zonas fóticas y la frecuencia con la que son iluminadas depende del mezclado del medio de cultivo, además de la trayectoria de la luz. Si tenemos una trayectoria de luz cortita, con poquito mezclado, estoy haciendo que las células accedan a la zona fótica donde hay luz. Ahora, el tema es que las microalgas son organismos relativamente sensibles al estrés mecánico. Entonces no los puedo poner en una licuadora para que se muevan rápido y accedan a la zona fótica. Sí. Tengo que hacerlo con mucho tiempo. Entonces, debo de tener un esfuerzo de corte pequeño que no cause daño a las células. Es decir, necesito, por un lado, un mezclado vigoroso hasta donde lo permita la fragilidad de las células. ¿Okay? Es air lift, ¿no? Con aire listo. Entonces, el mezclado de un cultivo permite la utilización óptima de la luz y un mejor régimen de iluminación. También el mezclado evita la sedimentación, favorece el intercambio gaseoso y evita gradientes de las condiciones ambientales y de gradientes de la concentración de nutrientes. Entonces debe haber un buen mezclado, pero cuidando que las células no se rompan. Ahora, cuando el suministro de nutrientes y las condiciones ambientales no son limitantes, el mezclado es determinante para lograr una alta eficiencia fotosintética y una alta productividad al necesitar celulares por encima de 3 gramos por litro. En fotobioreactores se pueden fácilmente alcanzar 3-5 gramos por litro de biomasa, que comparado con 0.5 de los reactores de carrusel es una concentración ya 10 veces más alta. Pero todavía se puede hacer cosas mejores, ¿no? También se puede optimizar la energía luminosa que se pone, y para lograr cultivos de alta densidad celular se requiere una alta intensidad de luz, una trayectoria de la luz pequeña, por ejemplo unos 5 centímetros, podría ser 8 centímetros, y un mezclado vigoroso inducido por burbujas de aire. Esos 3 factores, si nosotros queremos un fotobioreactor que trabaje una densidad de células alta, tenemos que hacer una combinación adecuada de estos factores. Muchas veces lo que sucede es que la fragilidad celular es el factor que limita la intensidad de mezclado que se puede aplicar al cultivo. De hecho, para una alta densidad celular con microalgas en el laboratorio se llegaron a obtener cultivos con hasta 60 gramos por litro de microalgas. 60, 70 gramos en el laboratorio, con
una irradiación muy fuerte, con un mezclado muy importante y con una trayectoria de la luz de un par de centímetros o una cosa así. ¿Y qué era? ¿Era un lift o agitado? Tubular. O sea, la aireación iba por placa. La aireación es la aireación es con aire muchas veces, pero no es el único No, mecanismo. sí. Ahorita de hecho les voy a hablar de eso. Ah, bueno. Por ejemplo, para circular el líquido hay muchas maneras también. Desde luego hay paletas rotatorias, hay bombas de tornillo, bombas rotatorias o bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de tornillo hacen ese movimiento, tienen un tornillo lipoidal, así, y no dañan tanto las células. Las rotatorias son bombas que están girando así. Como las de café. Y las bombas de desplazamiento positivo hacen este movimiento, empujan y bombean, empujan y bombean. Sin embargo, algunos de estos sistemas producen importantes esfuerzos de corte y daño celular. Por esa razón, lo que se usa mucho en sistemas de microalgas es el método hidroneumático que está basado en el principio ARP para mover un caldo que contiene microalgas. Ahora, en estos sistemas también hay que cuidar algunas cosas. La velocidad del líquido debe ser suficiente para asegurar un flujo turbulento. El flujo turbulento asegura que las células alcanzan la zona fótica y que están constantemente expuestas a la luz. Pero también una velocidad apropiada del líquido evita que el crecimiento de la pared del tubo o la sedimentación, y esto también sirve para asegurar un régimen de iluminación favorable para una fotosíntesis intensa. Ahora, altos niveles de oxígeno causan inhibición. Esto no debería estar aquí. Por ejemplo, una baja velocidad de circulación del líquido sería menos de 15 centímetros por segundo. Si ustedes tienen su reactor tubular menos de 15 centímetros por segundo de velocidad promedio de su líquido, seguro se va a sedimentar o se va a pegar en la pared de las células. En cambio, una velocidad de líquido de los tubos entre 30 y 50 centímetros por segundo muchas veces es la adecuada. ¿Se puede pasar de esta velocidad? Sí, se puede pasar, pueden ponerle 60 o 70 centímetros por segundo, pero eso es a costa de más turbulencia y posible daño celular. Tiene que ser una microalga que resista esas velocidades. Entonces, lo normal con microalgas es tratar de diseñar sus sistemas para que tengan velocidades entre 30 y 50 centímetros por segundo, aproximadamente. Bueno, ya resumiendo todo lo que hemos visto. Si yo quiero diseñar un fotorreactor en donde tenga una alta densidad celular, alta densidad arriba de 5 gramos por litro, hasta 50 gramos por litro, tengo que usar algunos de estos criterios, uno o todos los criterios. La trayectoria de la luz debe ser pequeña, es decir, entre 2 centímetros y 10 centímetros. Es decir, el diámetro del tubo entre 2,5 y 10 centímetros. La profundidad en un carrusel también en ese rango, o en un reactor de placas lo mismo. Al final, la trayectoria de la luz. Luego, con esto vamos a poder mantener una densidad celular mayor a 10 gramos por litro. Debemos de tener un mezclado vigoroso para asegurar
calcular ciclos de luz-oscuridad de alta frecuencia. Debemos de usar tramos cortos de tubería entre 20 y 30 metros. En ese trayecto de 20 o 30 metros, si tenemos fotosíntesis, se va a estar produciendo oxígeno. Y si nosotros seguimos con nuestro tubo por otros 30 o 50 metros más, puede haber inhibición y daño oxidativo por exceso de oxígeno. Entonces, por eso es lo que limita el largo de los tubos para el fotobioreactor. Luego, hay que evitar la acumulación de sustancias inhibitorias y mantener temperatura y pH. Entonces, como ustedes pueden ver, las reglas que hay que seguir para tener cultivos de buena productividad y buena densidad celular microalgas son relativamente simples. Los más importantes es el número 1, es el número 3 y el número 4. Y esto, sobre todo en los últimos 15 años más o menos, ha proliferado mucho la construcción de fotobioreactores con estas características. Estos sistemas, como son cerrados, son mucho menos propensos a contaminación. Ahora, les decía que hay incluso cultivos de ultra alta densidad celular que implican mantener concentraciones de 15 a 80 gramos por litro. Eso se lo dan en el laboratorio. Yo tengo una pregunta. ¿Esos fotobioreactores o el que sea, cómo lo esterilizas? No, normalmente no se puede. esterilizan. Como son organismos autótrofos, difícilmente vas a encontrar otros organismos con esas características. Se sanitizan normalmente. Y para sanitizar puede haber muchas estrategias con muchos de los desinfectantes que vimos en la clase pasada, dependiendo de lo que se quiere. Estas son imágenes de fotobioreactores. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que esta bomba es líquido. Aquí no se usa aparentemente el principio aire líquido. Fotobioreactores. Aquí pueden ver otro fotobioreactor. Cómo son las vueltas. O sea, los tramos aquí, les decía que son normalmente entre 20 y 30 metros. O más bien 20 y 30 metros de ida y vuelta. Luego en esta parte se somete a aireación para separar el oxígeno y otra vez se puede pasar por el fotobioreactor. Y esta etapa del air lift sirve para mover el líquido y sirve para separar el oxígeno que se acumuló durante la fotosíntesis. ¿Correcto? Vean nomás que tamaño es esta planta. Enorme. Esto está en China y producen hasta Argentina. Y por ejemplo, ese tipo de cultivo es de lote alimentado. Esos normalmente son lotes, los lotes. ¿Y cuánto dura más o menos? Híjola. Creo que la veo. Como 20 días. Debemos saber más. 20, 30, como 20 días. Hasta ¿Un antes mes? puedes cosechar. Depende de la eficiencia de tu cultivo. Pueden dar Ahora 7 también días. depende de la energía radiante disponible. Hay diferencias si se le aplica luz solar o luz. Sí, normalmente hay ciertas longitudes de onda, ¿no? Que son Sí. preferibles. Sí, pero por ejemplo, si haces ese tipo de cultivo, pues imagínate, si fuera luz artificial, ¿cuánta luz gastarías? ¿No? Por eso se ocupa el sol, ¿no? No sería... Definitivamente para una producción de este tamaño casi siempre se usa luz natural y debe ser en un sitio en donde casi la mayor parte del tiempo hay luz, ¿no? Hay luz natural, nubes. ¿Y cuál es la temperatura ideal de crecimiento?
Pues depende de la cepa, pero generalmente pues es temperatura ambiente. Y luego es difícil llegar a Pero eso. más baja, ¿no? Porque debe ser la del agua, ¿no? Pues no, yo tengo cultivos 20, 25. pues como temperatura ambiente, y luego hay unas microalgas que más bien se estresan y producen pigmentos con temperaturas altas, como una hiela salina que también produce un carotenoide. A veces las estresan también con sal, ¿no? Con sal también. Y la misma luz las estresa. También. Pero aquí no se calienta con la luz del sol. Ajá, La sí. temperatura del sol. Sí, eso iba. Debe tener algún medio de enfriamiento. O sea, esto al final llega a un lugar, acá, en donde debe haber algún intercambiador de calor o algún sistema o un tanque del aire que tiene una chaqueta que está enfriando, ¿no? Sí, porque no les gusta mucho calor. Sí se mueren, si hay así. O sea, sí tiene que haber control de temperatura. Sí. Efectivamente. Sí. Control de temperatura, control de suministro de dióxido de carbono también. También. Sí. O sea, una Se lo inyectan. airlift se lo pueden inyectar ahí el dióxido de carbono para que se solubilice y en el viaje de ida y de regreso pues ya se consumió ese dióxido y lo ponen más. Mm. Y ese es el juego este es el de tipo carrusel. Esta es una planta que está en Malasia. Y estas son algunas referencias si ustedes quieren ver. Bueno, este artículo lo publicamos ya hace un buen de años con alumnos de aquí del departamento, alumnos de maestría, Coral y Julián fueron estudiantes de maestría del departamento. Julián hizo doctorado incluso después y con la doctora Cañizares. En este artículo está descrito básicamente lo que hemos visto el día de hoy, que son los aspectos conceptuales del diseño de fotobioreactores. Si ustedes quieren ver un poco más ya sobre cálculos, pueden ver y creo que ahí en el material que les di hay algunos artículos más, ¿sí? Si mal no recuerdo. Para los que quieran estudiar más sobre fotobioreactores. Y por ejemplo, si tienes un cultivo mixotrófico o heterotrófico, o sea, con una fuente de carbono, pues puedes no ocupar el fotobioreactor, ¿no? ¿Y qué utilizarías? ¿Un fermentador común? Si cultivas un microorganismo fotosintético y tiene que crecer, una de dos, o lo creces o le suministras una fuente de carbono o lo haces que trabaje con fotosíntesis, es decir, picando CO2. Esas son las opciones. Si tú quieres que la microalga trabaje de manera fotosintética, tienes que suministrar luz y tiene que ser un fotobioreactor necesariamente. Sí. Y si tienes un cultivo mixotrófico, puedes usar fuente de carbono. Porque las microalgas también pueden trabajar de forma heterótrofa, ¿no? También. Algunas. Entonces a eso les puedes poner acetato, les puedes poner otra fuente de carbono. Etanol también. Y entonces en ese caso no necesitas la luz porque la energía la van a obtener a través de las mieles. Y por ejemplo, si tienes una microalga heterótrofa y lo que quieres es utilizar como sustrato aguas residuales, donde hay fuente de carbono, pues podría ser entonces un reactor cerrado, ¿no? Puede ser, sí. Sí, ahí hay que estudiar qué es lo que se quiere, ¿no? Y cómo se quiere hacer. Sin duda. Bueno, algo más, alguna duda más. No. Regularmente lo que se busca en estos sistemas es la producción de pigmentos.
O, Puede ser la biomasa como tal. la biomasa, Por ejemplo, si es espirulina, la biomasa es la que se utiliza como tal. Si se trata de astaxantina, pues la biomasa se usa como tal normalmente porque y te la venden, astaxantina de Hematococcus. Y muchas veces se vende en forma de células. y por O ejemplo, la otra opción es producirla con células y después extraer la astaxantina que te venga un concentrado de astaxantina de Hematococcus. y por ejemplo, si lo que me interesa es el oxígeno, ¿qué tan factible es? Si te interesa el oxígeno, ¿cómo Para limpiar el aire. No, que mi producto sea el oxígeno. No sé que tengo una empresa y venda oxígeno medicinal. Hay varias empresas que he visto que colocan muchos fotogramadores abiertos, pero en, por ejemplo, ciudades. Para el oxígeno, o sea, y para captura de CO2. yo lo veo como un método caro, si lo que quieres es producir oxígeno. No. O sea, el oxígeno, tú tienes aire, en el aire tienes oxígeno al 21%. Las empresas que se dedican a vender oxígeno puro, Lo filtran, ¿no? generalmente usan, Diatónico. sí, lo purifican a partir del aire. Y otros gases como hidrógeno, Hidrógeno, ¿no se podría? No, ¿verdad? hidrógeno lo producen sobre todo Bacterias. bacterias de esas arqueas, ¿no? Ajá. O sea, esas son creo que incluso más lentas y más difíciles, ¿no? de cultivar. Digo, no sé, no conozco. Ok. No, realmente, imagínense ustedes, por ejemplo, Miguel ahorita está, simplemente para hacer una reflexión, ¿no? Ajá. Miguel está hablando de obtener oxígeno, que es un compuesto, es una molécula relativamente abundante. La astaxantina pura se vende en $2.500 el kilo. $2.000, págame, $2.000 el kilo. Yo vi que eso lo dan, pero la astaxantina sintética, ¿no? La sintética, la natural cuesta todavía más. Sí, están $7,000. ¿Y en dónde la sintetizan? ¿En levadura o algo así? Levadura y En levadura y alga. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué empresas podría haber producirla en empaque que en Hematococcus? ¿Es más fácil? Pregunta, si es un poco más sencillo. Siento que al poderla tener en un reactor, Yo les quiero decir una cosa. Realmente, en este momento, se puede producir un poco más barato con Hematococcus. Ahorita. Sin embargo, si tú tienes una cepa que produzca 8.000 microgramos de astaxantina por gramo de células, Fermic la han producido, ¿no? Sí, lo produce. Alan. No. Aquí en México lo han producido. Fermic hace una maquila para si mal no recuerda, Universal Food Products, la compañía americana, para la que maquilaba Fermic. Entonces, aún en Occidente se vende Pafia. El año pasado me mandaron a evaluar un artículo que se iba a publicar en el Journal of Chemistry. Era un estudio sobre Pafia, precisamente, de unos investigadores chinos. Y ahí en ese artículo describían que había al menos 5 fábricas de Pafia rhodocima en China. Y ellos estudiaban cuáles eran las bondades de utilizar Pafia en la alimentación animal. Y tenía muchas bondades. Ahora, si tú comparas la astaxantina con El oxígeno. pues en temas de precios ni qué comparar, ¿no? Aquí estamos hablando en el caso de los productos de microalgas de compuestos finos que tienen un valor en el mercado bastante alto. Ahora, ¿qué es lo que va a prevalecer?
ya hasta Argentina, ya hay una compañía china, más bien hay unos investigadores chinos que en una cepa de Yarovia introdujeron todos los genes de la síntesis de carotenoides. Y esa cepa de Yarovia es bastante estable aparentemente y produce cantidades más que notables de hasta Argentina. Yo diría que por ahí está el futuro de al menos con respecto a la astaxantina. Es más, a mí no se me da remoto que en los próximos 20 años tanto astaxantina se siga produciendo con hematococcus, con Phaeacia y a lo mejor ahora con Yarovia. Acaba de salir también una bacteria, ¿no? Paracoccus creo que se llama, que produce astaxantina, que esa pues todavía no sabemos qué va a pasar. Al final todo es dinámico y al final el público es el que va a decidir si consume astaxantina sintética o prefiere consumir algas con astaxantina o levadura con astaxantina. Bueno, si no hay más preguntas, hoy aquí le dejamos. Pásame tu memoria.